a la tierra prometida y allí se quedaron la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, los de Gad y los de Aser se quedaron allá. Entonces cuando cruzaron el río Jordán, se fueron aquí a mano derecha, que está la ciudad de Gilgal. Dice que allí se circuncidaron todos los que habían nacido en el desierto, ¿verdad? Estuvieron un tiempo y dice que después ya entraron y atacaron la ciudad de Jericó, fue donde la conquistaron, ¿no? Pero ese país Dios se lo ha prometido a Moisés, a Josué. Dice que algún día el otro lado del Jordán también será del pueblo de Israel, aunque hoy en día se llama Jordania. En los tiempos de la Biblia se llamaba Moab. De allí fue donde vino Ruth, la moabita. Eso es Moab, en la Biblia eso es Moab, todo ahí enfrente, ¿sí? Moisés murió, sí, en uno de los montes allá enfrente. Dice que desde allí él pudo ver toda la tierra prometida, lo cual es un milagro porque no se puede ver más que una parte, pero Dios le mostró toda la tierra prometida y él murió al otro lado del Jordán. Él nunca llegó a entrar. Por aquí cruzaban las tribus de Israel, el río Jordán estaría súper desbordado de agua. El Señor lo secó, las tribus pasaron, ¿verdad? Del fondo dice que tomaron 12 piedras, hicieron un monumento antes de que se cerrara, para que cuando algún día le preguntaran, bueno, ¿y esto qué es? Dice, aquí fue donde el Señor abrió las aguas del Mar Rojo, del río Jordán, perdón. Y es la segunda vez que el Señor abre. Primero es el río Rojo, ¿no? El Mar Rojo, el primero. sí, el río Jordán se dividió dos veces, una en la época de Josué y una que cuando dice la Biblia que con Elías y Eliseo. Elías y Eliseo vivían aquí enfrente, en la ciudad de Jericó. Dice que la ciudad era buena, la tierra era buena, pero las aguas eran malas. Entonces dice que Eliseo salió, oró por los pozos de agua, el Señor sanó los pozos de agua, porque era la escuela de los profetas. Los profetas vivían en Jericó y todos los sacerdotes vivían en Jericó, y de aquí subían a Jerusalén una semana, ministraban y volvían otra vez a vivir en Jericó. Y aquí vivía Rahab, también la que se casó con uno de los espías. Rahab era una moabita que se casó con uno de los espías, se llamaba Salmón, y quedó embarazada y tuvo un hijo y se llamó Boaz. Y Boaz, que era un hombre multimillonario, se casó con Ruth. Y tuvieron un hijo y se llamó Obed. Y después tuvieron otro y se llamó Isaí. Y después tuvo otro y se llamó David. Y de David viene el Señor Jesucristo. Sí. Así que ella vivía aquí enfrente, ¿vale? Así que esto, Rahab era la bisabuela del rey David. Rey David, ¿no? Wow, sí, Imagínense sí. ustedes, ¿no? Wow. Así que este es el sitio más estrechito que hay entre estos dos países. Lógicamente ahora mismo hay tranquilidad y paz, pero si hubiera guerra, ahí está la chica haciendo guardia y seguramente hay más soldados por ahí. Y hoy no se ve nadie enfrente. Los que están allí, sí. Estamos en Israel, nosotros estamos en Israel, Jordania es del río para allá. Del río para allá. Sí, sí, ahí está la bandera. Sí, la bandera. Ahí está media que se mueve un poquito. Sí. En el último viaje que vinimos el agua llegaba hasta el río, no podíamos bajar por acá. Bueno, al fondo está la bandera, que voy a tratar de verles. Es Jordania, dice, cruzando está la bandera. Bueno, como ya hemos entendido, no nos ha explicado, esa es Jordania, vas cruzando este río. Gracias. Bueno, llegamos al río Jordán. Aquí está el río Jordán, que acabamos empezando viendo. Y bueno, está indicado de que tal vez un poquito para el otro lado. De la Apache. Este lugar se llama Yardenit y es el sitio que se suele utilizar para el bautismo, ¿sí? Aquí es donde le dije que estaban las mascarillas gigantes. Se va a río Jordán. Vean cómo pega el sol, ¿eh?
Está fuerte ese pastor. Wow, se ven los pescaditos. Está lleno de pescaditos. Sí, sí, hay algunos enormes, enormes. Sí, se ven bien claros. Sí, sí. Sí, se ve. Río Jordán. Qué bonito. Gracias Dios. Sí, ¿Ves el anzuelo, Jorge? Pueden bajar si quieren, por ahí salida de acá. A los lagartos, camaleones, iguanas, todos reptiles, todo bien. Sin embargo, con la ratita, pero esa fobia de darme algo allá. Pueden, si quieren esperar, nos llevamos por esa escalera, allá a la derecha, sí. Aquí hay un bautismo también. Están ahí bautizándose. Qué hermoso es conocer, ver al río Jordán, donde Juan Bautista bautizaba. Qué hermoso, lleno de pescaditos. Tradicional de bautismo, puedes comprobar que el agua está más limpia aquí de donde estuvimos anteriormente, porque donde estuvimos anteriormente era ya al final, y aquí prácticamente está al inicio del río, ¿no? Entonces aquí se ve que incluso hay hasta... Bueno, esto es buena señal que haya peces, quiere decir que el agua está bien, si no hubiera peces, que el agua está contaminada, ¿no? Y bueno, aquí vienen gente de todo el mundo. Hoy es rarísimo que solamente haya aquí un pequeño grupito, pero generalmente esto está lleno de creyentes que vienen de todas partes del mundo a ser bautizados. Bueno, este es el famoso río Jordán, ¿vale? No es un río excesivamente grande, pero es el único río que atraviesa el país prácticamente de norte a sur, nace arriba en los altos del Golán y va bajando por todo el país hasta llegar al Mar Muerto, y ahí entra y ahí se queda. Pasa que es un río que tiene diferentes brazos, porque hay una parte que aprovecha para las tierras de cultivo los jordanos y otra parte la emplea Israel. La Biblia nos enseña que Juan el Bautista bautizaba en este río. Probablemente era más al sur, más cerca de Jerusalén, porque la gente salía de las ciudades más cercanas, ¿no? Sí. Y aquí prácticamente no venía nadie, ¿no? Eran pueblecitos muy pequeñitos, muy insignificantes de pescadores, como por ejemplo Capernaum, ¿no? Que es donde vamos a ir dentro de un ratito. Y este era el río que Juan el Bautista utilizaba para bautizar a la gente. En aquellos tiempos el bautismo en agua dice que era para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, ¿verdad? Cuando la gente se arrepentía, hasta el día de hoy, los judíos hacen lo que se llama mikveh, y cuando se quieren arrepentir de sus pecados, se quieren purificar, se quieren poner bien delante de Dios, se sumergen debajo del agua, ¿sí? Porque en la mentalidad del judaísmo ellos dicen que te puedes bañar 1.000.000 de veces y no sirve de nada, pero en el momento en el que te sumerges debajo del agua, automáticamente ya quedas como limpio, ¿no? Entonces pueden entender por qué Juan el Bautista utilizaba el símbolo del agua, porque para los judíos era algo normal. Sin embargo, cuando él vio aparecer al Señor Jesucristo en el río Jordán, él lo que dijo es: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no el agua, sino este es el que quita y borra nuestros pecados, ¿no? Y entonces el bautismo fue algo que no solamente practicó el Señor Jesucristo, sino que vemos en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, cómo los discípulos, a la gente que se convertía, prácticamente los bautizaban al momento, ¿eh? Y al final del ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él ya se despide de sus discípulos y va a ascender a la presencia del Padre, pues hay las últimas palabras de Cristo, y quiero leerlas en el Evangelio de Mateo, que son unas palabras muy interesantes que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos, y dice lo siguiente, la palabra de Dios.
Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahora mismo estamos en Galilea. Hemos venido de la provincia de Judea, hemos atravesado parte del centro, lo que era antiguamente Samaria, y ahora estamos en Galilea. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos que Él fue el que dio ejemplo, pero luego también sus discípulos bautizaban a las personas que se convertían. El primer ejemplo de personas bautizadas en el libro de los Hechos es los famosos 3000 en el día de Pentecostés. Dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué podemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Vemos también, por ejemplo, que Felipe, cuando iba por el desierto y le habló a aquel etíope eunuco, fue el etíope eunuco el que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si vemos que todas las personas que se bautizaban eran adultas, eran personas ya mayores de edad, no eran niñitos, ¿verdad? Como nos tiene acostumbrada la Iglesia Católica, no era por aspersión, era por inmersión. La palabra bautismo significa sumergirse, ¿verdad? Y Pablo utiliza el bautismo como un símbolo de muerte, de sepultura y de resurrección a una nueva vida, ¿verdad? Vemos que Pablo bautizaba a la gente que se convertía, así. Vemos que es un mandamiento de la Biblia, no es algo para tomárselo a la ligera, es algo muy serio, algo que la gente hacía como señal de que algo en su corazón había sucedido, ¿vale? Entonces, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, la señal externa y visible de que algo ha ocurrido en su interior es el bautismo en agua, ¿vale? Entonces, mira una cosita, ¿puedes venir un segundito para acá? Mira, tú te vas a bautizar hoy porque supuestamente tú ya has aceptado, ¿verdad?, al Señor Jesucristo en tu corazón, y públicamente delante de estos hermanos y delante del Señor tú quieres dar testimonio. Y bueno, el bautismo es la evidencia de que vamos en serio con el Señor, ¿verdad? Por eso es una cosa que tenemos que hacerlo sabiendo a lo que nos comprometemos, ¿no? Entonces, ¿quieres decir en esta mañana algún testimonio o la razón por la que te bautizas en esta mañana? Ajá. ¿Oyeron? Están renovando su fidelidad con el Señor. Y bueno, vamos a esperar, ¿no? ¿Y algo más quieres decir? Ajá. ¿Y quieres seguir al Señor fielmente todos los días de tu vida? Ajá. Ajá. Muy bien, pues bueno, pues la Biblia nos dice que una vez el etíope eunuco le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, si tú crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Entonces, bueno, ella está dando testimonio de que ella quiere seguir al Señor, de que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. Entonces no hay bíblicamente ningún impedimento para que ella sea bautizada. Entonces es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y alguien va a estar grabando, quiere sacar fotos o algo, está grabando. Ok, vamos a bajar por acá entonces, ¿sí? Y agárrate por allá que esto resbala un poquito, ¿sí? Okay. He bautizado aquí en pleno invierno y este agua es congelada, pero gracias a Dios hoy el agua está perfecta. Si se quieren aprovechar, porque el agua está muy buena, gracias a Dios. Okay. Gloria a Dios. Tómate un poquito por acá. Muy bien. ¿Dónde vas a estar grabando? ¿Ahí? Ok, vamos a ponernos acá para que el hermano esté grabando. Muy bien, pues la palabra del Señor nos enseña que si una persona quiere ser bautizada y seguir al Señor, es lo que tiene que hacer, y es lo que ella quiere hacer en esta mañana, y lo hacemos con todo gusto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Pues nada, ya la hermana ya cumplió con ese mandato de la palabra, y ahora el resto de su vida a seguir fielmente al Señor. Amén. Feliciten ahora allá arriba a la hermana cuando suba. ¿Ok? Señor te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Y que recuerden este día todos los días de tu vida, ¿sí? Pero no yo, que soy yo, es un día alegre, es un día de llanto. ¿Ok? Ayuden a la hermana ahí, por favor. Amén. Miren. Buenísimo.
El gatito, pobrecito. Mira que los gatos no Fuimos bautizados también. Ella no estaba ahí abajo, mira de subir. Me bautizó el gato también. ¿Te bautizó el gato, pastor? Tuvimos aquí varias ocasiones en pleno invierno. Lo involucré. El agua es congeladísima. Muy bueno. No, eso no está vacunado. Bueno, saliendo del río Jordán, volviéndonos, vamos a ir al mar de Galilea, pero qué hermoso es realmente conocer y estar pasando momentos maravillosos, dando gracias a Dios por todas las maravillas que Él solo Él puede dar. Edwin haciendo sus fotitos. ¡Corre, Edwin, corre! Después hay otro proverbio, en Proverbios 30:26, dice: los conejos, pueblo nada esforzado, que ponen su casa en la piedra. Hoy no se ven, pero en otra época del año esto está plagado de ese animalito, que creo que en algunos lugares de Sudamérica le llaman el cuicuí. Es un animalito que cruza las carreteras, que se come incluso en Argentina, yo sé que se comía. Cuando la Biblia habla del conejo, no es el conejo que nosotros conocemos. El conejo de la Biblia es ese animalito, ese es el animalito que la Biblia llama conejo. ¿Okay? No es el conejito ese con las orejas, que salta, que corre mucho. Entonces esto está siempre lleno de estos animalitos. Y abajo, ahora cuando bajamos al mar de Galilea, que vamos a bajar aquí abajo a la playa, se meten en las rocas y salen y le da de comer. Hoy, esta vez, seguramente por ser verano, no sé dónde están metidos, pero siempre vienen aquí y te comen de la mano. Y bueno, era para que sepan que cada vez que lean la palabra conejo en la Biblia se refiere al bichito este. Este es el conejo llamado en la Biblia. ¿Okay? Este lugar se llama Tacma. Este es un lugar muy bonito. No podía ser de otra manera, custodiado por la Iglesia Católica. Hace más de 800 años, un cura llamado San Francisco de Asís desembarcó aquí en la costa de Israel y se fue a hablar directamente con el sultán musulmán, que era el que en aquel momento era la autoridad y el que gobernaba el país. Este hombre, jugándose la vida y haciendo uso de una valentía fuera de lo normal, le pidió a ese árabe que le dejara a los cristianos ir a los lugares santos, como era el Santo Sepulcro y todas esas cosas. El sultán se quedó tan impactado del valor de este hombre que desde hace 800 años le dejaron a los franciscanos, porque él era un cura franciscano, le dejaron la custodia de todos los lugares cristianos de Israel. Uno de ellos es este. Por ejemplo, cuando vayamos al huerto de Getsemaní, también lo cuidan ellos. Todos estos templos y catedrales, iglesias que vemos por aquí, todos están bajo supervisión de ellos. ¿Por qué venimos a este lugar? Porque la Biblia dice que después de la resurrección del Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos que subieran a Galilea. Estamos en Galilea. Sí. Este es el cuartel general de Cristo. Cristo estuvo 3/4 partes de su tiempo aquí en Galilea y bajaba de vez en cuando a Jerusalén, pero él siempre venía aquí. Sí. Sus discípulos eran de estas ciudades alrededor. Algunas ya las han visto. Esta ciudad que estaba aquí detrás, que hoy en día es muy grande, pero en aquellos tiempos una ciudad pequeña, se llama Tiberias. Es en honor, la mandó a construir Herodes, uno de los Herodes, en honor a Tiberio César. El César de Roma se llamaba Tiberio en aquel momento, ¿vale? Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegó aquí, previamente había dicho: dile a mis discípulos y a Pedro, no lo incluyen los discípulos, sino que le dice a María Magdalena: dile a mis discípulos y a Pedro que suban a Galilea, que yo voy delante de ellos y ahí me voy a encontrar con ellos. ¿Por qué hizo esa diferencia entre los discípulos y Pedro? Por una sencilla razón, porque tú acabas de decir que no me conoces, tú has apostatado, tú has dicho que no quieres saber nada de mí, por lo tanto ya no eres un discípulo, eres Pedro, pero yo quiero restaurarte, yo quiero de alguna manera darte una oportunidad para que vuelvas. Estamos en el lugar donde después de comer, el Señor Jesucristo se presentó en la orilla, dice que lo reconocieron, Pedro salió nadando hasta la orilla y después de comer fue donde le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y aquí es donde le profetizó la muerte con la que iba a morir, crucificado.
Entonces ahora vamos a ir a la playa aquí del Mar de Galilea y vais a ver que hay como piedras en forma de corazón que representan el amor de Dios, el amor del Señor hacia Pedro y el amor de Pedro hacia el Señor. Entonces vamos a bajar al sitio donde el Señor desde la orilla les dijo vengan a comer, y ellos bajaron de la barca, se produjo una pesca milagrosa tremenda, y aquí es donde ellos contaron los peces y dice que había 153, que es el valor numérico de la palabra yo soy Dios. Yo soy Dios suma 153, es como una firma, ¿sí? Cuéntanos, y este milagro lo ha hecho tu Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver el lugar para que lo vean, y si quieren ya probar un poquito del agua del Mar de Galilea, para que sepan cómo sabe. ¿Se puede ver? Bueno, Y es agarradito, tiene un puntito de bueno, sal, estamos pero realmente es más. yendo a conocer. Bueno, estamos en Galilea y dando gracias siempre a Dios. Gracias a todos. Seguimos viendo. La única fuente de agua que entraba a todo el país era el Mar de Galilea. Cuando el río bajaba al nivel del mar, había una sequía tremenda, tenía que recortar el suministro de agua. Ya gracias a Dios, Israel no depende 100% del Mar de Galilea, pero es una fuente de agua muy importante para toda esta zona, para los regadíos y toda esta zona que vamos a visitar hoy. Bueno, estamos viendo el Mar de Galilea. Cuando ha subido el nivel del Mar de Galilea mucho, ha llegado aquí hasta las piedras del agua, pero eso es hace mucho tiempo. El Mar de Galilea es dulce. ¿Está buena? Está para bañarse, ¿no? Mar de Galilea. Donde Pedro pescaba y donde Pedro se lanzó al agua. Qué hermoso. En el mar. Está bueno. ¿Vale? Estas son las ruinas de una pequeña población muy pequeñita, que era más que nada un pueblo de pescadores. La palabra Capernaum es un nombre compuesto. Kefernaum. Cafer significa pueblo. Naum es el nombre del profeta. ¿Okay? Entonces probablemente el profeta Naum nació en este lugar y en honor a su nacimiento, pues él se le puso el nombre de su nombre. ¿Okay? Entonces el pueblo de Naum. Estamos en una zona totalmente volcánica. Ustedes van a ver que las piedras que se usan para construir las casas en Jerusalén son piedras blancas. Aquí son piedras oscuras, son piedras de origen volcánico, por lo tanto esto no tiene nada que ver con las piedras de Jerusalén. Generalmente las casas eran de una sola pieza, muy sencillitas, muy humildes. El suelo era prácticamente de tierra. Aquí faltaría, digamos, lo que es el techo, ¿vale? Pero allí tiene, por ejemplo, cómo sería la entrada de una casa. Cada trocito sería una casa individual. Como pueden comprobar, el mar está ahí mismito, entonces lo que hacían, dejaban sus barcas ahí y de la casa ya tenían su puesto de trabajo. La sinagoga, como siempre, está en el centro. La sinagoga que vamos a visitar no es la de la época de Jesús, esa es una época de la época de los bizantinos, siglos más tarde. La sinagoga de los tiempos de Jesús está debajo. De hecho van a ver la diferencia entre la piedra blanca y la piedra volcánica, que es la que vamos a ver ahora. Entonces había dos tipos de molino. El molino comunitario, que es el que vamos a ver ahora allí, que está ahí enfrente, donde se molía la aceituna para hacer el aceite o para hacer la harina. Y luego estaba el molino casero.
que es el que Jesús utiliza cuando dice en Mateo capítulo 24, en aquel día 2 mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces eran 2 piedras, una cóncava y otra convexa, se metía el grano dentro y entonces se ponía una piedra encima con un palo y una mujer movía por un lado y la otra movía por el otro lado. Entonces ese también lo vamos a ver ahora. Pero vamos a dar la vuelta aquí, vamos a girar aquí, porque esto que veis aquí, estas piedras, estos dinteles, son los restos de una sinagoga, porque la sinagoga que vamos a visitar no tiene techo, pero estos son los dinteles. ¿Y cómo pueden saber ustedes que estos son los dinteles de una sinagoga? Bueno, pues muy fácilmente, porque los judíos lo que hacían es que ponían cosas típicas de su país, cosas típicas de Israel. Por ejemplo, ves, tienen las uvas, que es algo típico de acá, tienen lo que son las granadas, tienen una higuera. Después, si ven un poquito más acá, ven, por ejemplo, como una especie de maguen. El maguen es lo que llaman vulgarmente la estrella de David. Ahí tienen una, más granadas por acá, ¿sí? Pero lo que sí quiero que vean, este sería el símbolo de Salomón. Este es el de Salomón, el de David sería el de 6 puntas, ¿okay? Cada uno tenía su distinción, otra estrella acá. Pero quiero que se fijen en este detalle. En este detalle, que es muy curioso, ustedes ven como si fuera un carrito, con sus ruedas, las ruedas debajo y como unas puertas. Ese carrito era el que se utilizaba para meter los rollos de la Torá, los rollos de la palabra. Entonces se metía, cuando entraba ese carrito con los rollos de la Torá a la sinagoga, automáticamente era un lugar santo, un lugar sagrado. Ya no se podía jugar ni hablar tonterías, ya se convertía no en un centro social, sino en un sitio de adoración. Cuando se sacaba el carrito con los rollos de la Torá, la sinagoga era un lugar de reunión, un lugar de juego, un lugar de, digamos, de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver por dónde metían ese carrito y cómo era la sinagoga por dentro. Pero venga por acá, para que vean. Hay muchas gentes que vienen a este lugar. Ustedes saben que, por ejemplo, en la puerta del templo, Salomón, cuando terminó el templo, puso 2 columnas, Bocaz y Boaquín, les llamó con 2 nombres, ¿se acuerdan, no? Eran 2 columnas que no soportaban nada, pero esto es un recuerdo del templo de Jerusalén. Eran columnas huecas, que era como un pistón que bajaba y subía, y por debajo del templo había una rampa que hacía así, y entonces Jeremías podía entrar dentro, ocultar el arca, y luego después volvían a subir. Era por abajo, era como esto era de plata, esto era de bronce, eran huecas, y entonces era como una palanca a la inversa. Bajaba, sacaban el arca del lugar santísimo, después volvían a subir, y cuando entraban al lugar santo no había nada. Y estas 2 columnas le recordaban a los judíos su templo. Y aquí a mano izquierda, esto es lo que hacían los carpinteros. Los carpinteros eran los hombres que trabajaban la piedra. ¿Ves? Por ejemplo, los bebederos para los animales o la comida, esto lo hacían los carpinteros. Ellos trabajaban la piedra, más que la madera. Tienen diferentes piedras de molino. Ese es el molino comunitario. ¿Ves? Ahí se metía el palo y el burrito o el asno o lo que fuera daba vueltas alrededor, y de ahí se extraía y se hacía el aceite, el oro líquido, ¿vale? Entonces aquí tienen todo esto que ven son piedras de origen volcánico. Aquí hubieron varios terremotos. La ciudad quedó totalmente destruida, Pero lo que ven son lo que quedó de la época de la Capernaum de la Biblia, porque la Capernaum de la Biblia ya no existe. Nadie la volvió a restaurar, es simplemente un recuerdo. Y en esta ciudad se vienen muchos católicos a visitarla porque aquí vivía Pedro. Aquí vivía el apóstol Pedro. Aquí fue donde el Señor, dice la Biblia, que estaba un día predicando y no cabía la gente a la casa y tuvieron que romper el techo, que era de paja, no era de cemento ni nada de eso, y descolgaron el paralítico. Fue aquí, fue en esta ciudad. Milagros tremendos del Señor Jesucristo los realizó aquí, en Capernaum. Él llegó a decir, si los milagros que yo hice aquí en Capernaum los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ciudades que están en el Líbano, ciudades paganas, hace mucho tiempo que esa gente se hubiera arrepentido, cosa que ustedes no han hecho. Fue en este lugar donde el Señor Jesucristo predicó y compartió la palabra un montón de veces. Y cuando salió de la sinagoga, dice que se fue a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma y el Señor la sanó. Fue aquí, todo eso pasó aquí en esta ciudad de Capernaum. Ahora, a partir de ahora, cuando lean los evangelios y lean todo lo relacionado con Capernaum, ya saben
lo que era Capernaum. Cuando estén en la Biblia y lean en el versículo 1 Capernaum, en el capítulo versículo 5 Jerusalén, parece como que está cruzando la calle y hemos tardado casi 1 hora y media en coche en venir de Jerusalén hasta Capernaum, pero en la Biblia parece que está todo ahí cerquita, ¿no? Ahora imagínense cuánto se tardaba desde aquí hasta Jerusalén. Se calcula en aquellos tiempos que la gente estaba acostumbrada a caminar 1 semana. 1 semana para abajo y otra semana de vuelta. Así que para que se hagan una idea de lo que tuvo que caminar el Señor Jesucristo. Vamos ahí enfrente, porque ahora vais a ver, pasamos del molino comunitario al molino casero. Lo tenemos aquí enfrente. Sam. Ahí lo ven, ¿eh? Ven la piedra en forma de pico y la otra se coloca encima como aquella que tienen allá al fondo. Allá tienen otra que hay varias. Pues ahí se metía el grano y se giraba la piedra entre 2 mujeres. Ese era un trabajo de mujeres, no era un trabajo de hombres. Y ahí ese era el molino que podía tener a lo mejor una vecina o varias vecinas y no hacía falta que lo llevaran al grande, porque el grande era para no había gran cantidad, ¿no? Esto sería una casa normal y corriente. Eso que ven ahí cuadradito, ahí vemos la puerta, falta el techo. Esa es la casa, el techo sería de paja, de hierbas y poco más. Ahora imagínense en aquellos tiempos, sin luz eléctrica, el suelo de tierra, que se te caiga una moneda y la pierdas. ¿Cómo la encuentras ahí? Es muy difícil. Entonces cuando el Señor dice que se le cae una moneda a una mujer que la pierde y la encuentra, dice que llama a su vecino y le comparte la alegría, porque era muy difícil, prácticamente imposible. Se te cae una moneda ahí y encontrarla. Era una cosa casi imposible, ¿no? ¿Okay? Exactamente. Entonces, la piedra blanca no es de la época de Jesús. Esto sí es de la época de Jesús. Así era como vivían esta gente tan humilde, tan sencilla, que se tenían que dedicar a la pesca, lo cual quiere decir que ni siquiera tenían un trocito de tierra para poder cultivar. Esa era la razón por la cual eran pescadores, porque no tenían ni tierra para poder sembrar y se tenían que dedicar a lo que buenamente podían. Se dedicaban a la pesca. Cuando había una gran cantidad se iban a Magdala, el pueblo que hemos pasado, y allí le echaban sal y lo salaban. Y el pueblo de María Magdalena era un saladero de pescado, porque la sal en los tiempos bíblicos era muy apreciada. A la gente cobraba su salario. El salario le pagaban con una bolsita de sal. Ayer hablamos de la cera, ¿no? Hoy hablamos de la sal. La palabra salario viene de la palabra sal. Se le daba unas moneditas y un poquito de sal para que se pudiera conservar la carne o se pudiera conservar el pescado. Si no, se le echaba a perder. No había hielo, no había congeladores, imagínense. Y vamos a entrar ahora a la sinagoga. Ahora, si se acercan aquí, se van a dar cuenta que hay como 2 colores de piedra. La oscura, de abajo. La piedra oscura volcánica de abajo y la piedra mucho más moderna de los tiempos de los bizantinos, de los cristianos que estuvieron aquí, ¿verdad? Esta es una piedra que no tiene nada que ver con la sinagoga de los tiempos de Jesús. Es una sinagoga inmensa, no había tanta población para una sinagoga tan grande, pero van a ver cómo era una sinagoga por dentro. Entren por acá. Por aquí se metía el carrito, ¿se acuerdan el que vieron allá? El carrito con los rollos de la Torá se metía por acá y automáticamente esto quedaba consagrado al servicio del culto. Aquí se sentaban los hombres. Es que de eso en Tenerife quería que le vean. ¿Sí? En todos estos escalones era la parte de los hombres. El rabino se ponía en el centro de la sinagoga a leer la Biblia, a compartir, y las mujeres se ponían detrás de aquella pared. Las mujeres no podían estar junto con sus maridos, ni los niños menores de 12 años. Si para que un niño varón, las hembras nunca, pero para que un niño varón pudiera estar sentado en el culto con su papá, tenía que cumplir la edad de 12 años. Y hacía una ceremonia que se llama la ceremonia de Bar Mitzvah, que significa el hijo del mandamiento. De ahí sacaron los católicos lo de la primera comunión y todo eso, ¿no? Entonces era cuando el niño pasaba ya a ser responsable espiritualmente de sus actos a la edad de 12 años. ¿Okay? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, si una mujer tiene cosas que preguntar, pregunte a su marido en casa. Pues aquí no se oía, la mujer estaba aquí hablando de una persona muy mayor y estaba compartiendo la palabra y las mujeres estaban detrás de esa pared. Y
se entendía nada, no se oía nada. Pero qué curioso que hay un pasaje donde Jesús dice que está en una sinagoga y dice que hay una mujer encorvada y dice que Jesús la vio. Si ahí se ponen ustedes, hermanas, detrás de la pared, yo no veo nada. Tal vez por unas rendijas ustedes pueden ver, pero dice que Jesús la vio. Porque Él puede verlo todo, aunque sea una pared. No te puedes ocultar del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tienen un ejemplo. Y esto era la sinagoga. Los hombres alrededor, por esos escalones. Aquí se leía la palabra, se traía la lectura. Y aquí, a este costadito, estarían las mujeres. ¿Sí? Esto es siglos más tarde. Ahí van a ver ahora la fecha y van a ver todo. Y aquí tienen ustedes los restos. Dejaron un trozo de la antigua sinagoga de la época de Jesús. La antigua está debajo de esta. La antigua sinagoga está debajo. Esta es la nueva, que no tiene nada que ver con la época de Cristo, pero esta es la sinagoga que está debajo de esta, que es de la época de los bizantinos. ¿Ok? ¿Vale? Por supuesto, todos los que pasaban por aquí utilizaban esto, pues según lo que les tocaba. El cristiano como iglesia católica, el judío como sinagoga, el musulmán como mezquita, como por aquí pasaba todo el mundo. Y esta era la parte de las mujeres. Aquí había una puerta, una cortina gorda. Aquí estaban las mujeres reunidas, y para que los niños no molestaran al culto, para que jugaran, le hacían aquí en el suelo. A estos jugaban los niños con piedrecitas, estos jueguecitos de 3 en raya, ¿sabes? Estos son los juegos a los que se jugaban los niños para que no molestaran durante el culto. Y por esta parte de aquí, ustedes pueden ver que en el siglo V después de Cristo, se descubrió allí una iglesia cristiana en forma octogonal. ¿Por qué con 8 caras en forma octogonal? Por las 8 bienaventuranzas de Cristo. Los cristianos del siglo V levantaron una iglesia y para recordar parte del Sermón del Monte, las 8 bienaventuranzas, construyeron ahí una iglesia. Entonces, siglos más tarde, construyeron en ese lugar esa iglesia católica, que ahora van a poder entrar ustedes porque el suelo es de cristal y pueden ver abajo, porque debajo está la casa del apóstol Pedro. El apóstol Pedro vivía ahí. Entonces aquí pueden ver mejor cómo eran las casas. ¿Ves? Esto era una típica la avenida, la calle, y cada cuadradito sería una casa. Y el mar, como pueden comprobar, lo tienen ahí mismo. Ahí dejaban sus redes, sus barcas, y ahí se iban a pescar. Allá enfrente, al otro costado del mar de Genesaret, esto se llama mar de Genesaret, mar de Galilea, ¿verdad? Es un mar interno. Allá enfrente estaría Gadara, la tierra del endemoniado gadareno. Y si miramos allí al norte, ahí tenemos el monte Hermón, del cual habla el Salmo 133. Y allí tenemos lo que sería Siria. De allí vino Naamán, el general asirio con la lepra, de allí del norte. ¿Okay? Entonces tenemos allí Gadara, los altos del Golán los tenemos allá, y Jerusalén la tendríamos mirando hacia el sur. ¿Vale? La vamos a bajar aquí para que vean los restos de la casa del apóstol Pedro. ¿Vale? Una foto de las casas para recordar. Bueno, vamos a visitar la casa que era del apóstol Pedro. Vamos a subir, porque si se ve de arriba para abajo, se ve bien, porque como va para abajo. Llegamos. Esta era la casa del apóstol Pedro. Todos los que vemos abajo. Las paredes. Todo lo que vemos abajo es la casa del apóstol Pedro, que era
Pescado San Pedro. Que está muy rico, ¿eh? Yo se lo recomiendo. Lo pueden comer así entero o en filete, como quieran. ¿Vale? Ahí tienen a don Pedro. Ahí está don Pedro. Pana Pedro. ¿Qué te parece? Mi pana Pedro. Bueno, hermanos, pues tenemos que salir ya pintando porque nos esperan para comer. Bueno. Ponemos música por ahí. Por ahí está guapo. Ahí se lo si no salgo a nada de mostrarte, así me meto después. Sí, antes de que me voy ya están abiertos. ¿Ustedes tienen cheque? ¿Todos tienen cheque? Sí. Berito. Sayari. Ya, Raquel. Ahí está. Ahí está mi esposa. Abajo. Hoy cargado se cayó. Titanic. Pero Chayani. Eso, estamos en la punta. Aquí está, estamos viendo, ¿ves? Estamos dando vueltita. Estamos en la punta. Cuidado su gorra, Fer. No. Buena, Para ¿ves? mí. Bueno, estamos mal de lindo. Hermana Piedad. Qué lindo.
10 de la Rocky. Listo. 10 de la Yoni. 10 de la Yoni. A usted le debo 10. Vamos a paso. Listo, papá. Bueno, hermanos, es una bendición el poder navegar aquí, ¿sí? ¿Saben cuánta gente murió aquí antes de que esto fuera Israel? ¿Se imaginan? Sí. Estas montañas, cuando usted las mire, no fueron puestas la semana pasada. Este mismo paisaje que usted está viendo, lo vio el Señor muchísimas veces. En cualquier dirección a donde mire, usted puede tener la seguridad de que el Señor también lo miró, igual que nosotros hoy en día. Aquí el Señor calmó 2 veces la tempestad. Y una vez cuando vino caminando, ¿se acuerdan? Que lo confundieron con un fantasma. Y fue cuando Pedro le dijo, Señor, si tú eres, mándame que yo camine contigo. Y la segunda vez que calmó la tempestad es cuando él iba dentro de la barca, iba durmiendo. Los discípulos se asustaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sí? Así que 2 tempestades calmadas. 2 pescas milagrosas. Una al principio y una al final, después de la resurrección. ¿Ok? Todo este lugar lo visitó el Señor Jesucristo hace 2000 años. ¿Sí? Este es el lugar donde el Señor Jesucristo pasó más tiempo durante todo su ministerio. Casi 3/4 partes de su tiempo lo pasó aquí. Allí al fondo, toda esa ciudad de la ciudad de Tiberia, que la construyó, la mandó a hacer el rey Herodes para darle un homenaje, para reconocer al emperador de... Ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo tonelada de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Okay, thanks. We have for 2 members. We want to teach you how to dance the Jewish dance, the Hamanagina dance. Okay? Very nice. Now switch to your home Israeli dancer. Friends, Y por aquí iban los peregrinos caminando a Jerusalén 3 veces al año. Iban cargados con sus diezmos, con sus ofrendas para llevarlos al templo de Jerusalén. Cogían los ladrones porque asaltaban a las caravanas para robarles. Entonces el salmista preguntaba, Señor, ¿y cómo me vas a cuidar con todos estos peligros? Dice, bueno, y este era el camino
Vamos a caminar un poquito para que lo vean. Allá arriba, aquí donde Y esto es uno de los objetivos. Verde, todo lleno de flores, cantidades de agua. Todo eso sería amarillo. Sí, se puede bajar de ahí arriba al terminar el camino. Cientos de cuando está llena de comida ya se echa. Sí, claro. Mira, por ahí va todo el árbol, está seco ahora, está todo sequito. Mira, todo eso por ahí corre agua. Fíjate. ¿Sí? Estaba súper ancho. Claro, es que todo esto era agua. Cuidado. Cuidado aquí. Mira las vacas por ahí arriba, Miriam. Mira por ahí arriba. Arriba está la piedra, hermano, pues digo. ¿De verdad? Salame Kuts. No, beber no. Solo se pueden mojar. Wow, está fría. La cargo y te quedas así para ti. Ah, bueno, que tienes aquí para beber. Usted Aquí está rica, ¿verdad? se pinche el estómago. Está fresquita, tú. Qué maravilla. Está heladita, ¿eh? Mira que hay almeja. ¿Eh?
Mi hermano Rodrigo va a querer nadar, mira. Te metes ahí y encima te vas a ahogarte. Ah, sí. Imagínense a Jesús aquí sentándose con los discípulos, dándoles una lección, una charla. Imagínense, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Debe ser maravilloso, ¿no? 3 años viajando con el Señor por todas partes, la cantidad de enseñanzas, de ejemplos, de amonestaciones, de exhortaciones que daría el Señor en esas marchas tan largas, ¿no? A veces en los evangelios encontramos unas cuantas cositas, unos cuantos milagros, pero los viajes duraban días y días y días. Entonces, durante esos viajes se paraba a descansar, a dormir, a reflexionar, y hay muchas cosas que lógicamente no se escribieron, que ellos aprendieron del Señor, ¿no? Que ellos oyeron de Él, se quedaban a dormir aquí por cualquier lugar. Por eso la hospitalidad era algo tan importante, porque claro, quedarte a dormir a la intemperie. Y hay dos cosas que cuando hace esta temperatura, y sobre todo en el desierto, no tienen valor. Una es la sombra y otra es el agua. La sombra y el agua es fundamental. Por eso muchos salmos hablan de la sombra, por eso muchos salmos hablan del agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, ¿no? Porque el sol te puede matar, te deshidrata de una forma que no te das ni cuenta, ¿no? Entonces en lugares como estos, con esa tranquilidad, esta calma, imagínate estar el Señor aquí, dormir aquí con el Maestro, ¿no? Tenía que ser algo realmente espectacular. Y cada vez que iban a Jerusalén, los líos con los religiosos, que si lo mato, que si no lo mato, que si están demoniados, que si está loco, que si es verdadero. Aquí era un refugio, una calma, una paz aquí total. Por eso el Señor eligió un lugar tan tranquilo como este, ¿no? Donde no había esa presencia de los religiosos tan agobiante. Eso es un pueblo árabe. Sí, curiosamente es una localidad árabe. Muchas veces hemos venido y están en pleno rezo y ponen los altavoces a todo volumen. Tiene un nombre raro, un pueblecito, una localidad árabe, y ponen los altavoces a todo volumen. Ahora está tranquilo, pero... La última vez, pensé que se iban a volar ahí unos pillitos. Sí, pero a gritos, a gritos. Digo, mami, dentro de poco suena rumbo, A gritos. Parece que el cohete ese salía así para arriba, despedido del misil. Sí, estaba enfadado ese día. Ese día estaba enfadado. Mira qué bien, qué rico aquí. No, yo he estado aquí, esto es todo verde y todo lleno de flores. Todo lleno de flores y agua por aquí, corre un río por ahí, corre agua por allá, por las montañas caen las aguas. En primavera esto es una belleza, nada que ver con ahora. Todo por aquí agua, tienes que ir buscando espacio para poder pasar. No, ahora claro, en pleno verano imagínate, ¿no? Pero aún así está alto el nivel del mar del río, otros años está más alto. Este año bien alto. No se quiere quedar aquí. A dormir. Esta es mi almohada. Voy a buscar mi piedra, decir la almohada ya. Yo siempre me he preguntado si nosotros, en vez de haber nacido en esta época, hubiéramos nacido hace 2000 años, hubiéramos vivido aquí, y el Señor Jesucristo viene a esta parte, nos hubiera llamado a nosotros como uno de sus discípulos, hubiera mencionado nuestro nombre, hubiéramos pasado desapercibido, no se hubiera fijado en nosotros, ¿no? Porque solamente llamó a 12. Y llamó a israelitas, no llamó a nosotros. No, pero vamos, suponiendo que fuéramos de aquí, ¿no?
nos hubiera llamado a nosotros, pero aquí vivían miles de personas. Y solamente llamó a estos 12, ¿no? Interesante, ¿no? Ujú. Ver qué es lo que Dios quería, ¿no? Sí. Yo no sé si hubiéramos aguantado el ritmo del Señor en aquellos tiempos, ¿no? Porque hoy en día que si el autobús... Ahora cuando vayan para Jerusalén siempre pasa lo mismo, va todo el mundo orando. Cuando vayamos para allá todo el mundo orando. Todos van así, sí. Exactamente. Todos van orando. Todos orando. ¿Por qué hacen ese movimiento? Porque ellos dicen... No, verdad, ya. Porque ellos dicen que cuando oras todo tu ser tiene que estar metido en la oración. No te puedes distraer por nada. Entonces hasta tu cuerpo Hacen tiene que así. estar metido en la oración. Yo no sé cómo no me mareo. Te lo estoy diciendo. Porque a veces dicen que para no quedarse dormidos. Cuando están muy cansados y cuando están dormidos dicen que incluso hay algunos que, no sé si lo vieron, se llevan un cubo con agua bien helada y con hielo, lo meten dentro para no quedarse dormidos. Porque yo dije, tengo que orar 5 horas y hasta que no termine no me voy. Entonces claro, te entra el sueño, te entra el cansancio y se mueven, se echan agua en la cara. Dicen que tienen que estar concentrados en lo que están haciendo, ¿no? Pero eso es Sí, ahora son las... sí, ellos oran. Pastor, y eso de la barba, que de repente que están distraídos. ellos de la barba y los de aquí, Sí, significa... bueno, son costumbres que ellos tienen. Ellos quieren ser diferentes a los demás. Y lo que dice la... Bueno, muchas cosas dicen de cosas que dice que los primogénitos se dejan la barba. Se dejan la barba y esta cosa para que dice cuando venga el Mesías se pueden entrar en ellos. ¿Cómo es? ¿Qué creencia ustedes? No, entonces hay miles de primogénitos, todos son primogénitos, todos tienen barba y la mayoría tienen eso. No, el primogénito tiene que ser redimido. El padre tiene que darle dinero al sacerdote para que el primogénito se pueda dedicar a otra cosa y no necesariamente servir a Dios. Porque el primogénito de la persona y del animal era consagrado única y exclusivamente a servir a Dios. Entonces, si el papá tenía a lo mejor un hijo y quería que trabajara con él en lo que fuera, daba un dinero y lo redimía para que el primogénito no se dedicara, en ese caso, al servicio del Señor, ¿no? Lo que habla el Señor también no tuvo pelo ni cosas porque era la del reto, ¿no? Pero él entregó al Señor, también Señor. O sea, muchos en ese tiempo querían seguir a Jesús. No, espere, estamos mezclando las cosas. Había un voto que hacían las personas que solamente querían consagrarse al Señor. No podían tomar vino ni sidra y no se cortaban el pelo durante un año. Y al día, claro, eran personas que hacían un voto específicamente para eso. Pero Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno, era de Nazaret. Que es otra cosa, era de Nazaret, no era nazareo. El nazareo es un voto y el de Nazaret, como Jesús de Nazaret, es otra cosa, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por ejemplo, un nazareo era Sansón. Él era uno que no podía tomar vino ni sidra ni cortarse el pelo. Aquí este año no han visto a ninguno, pero hay algunos, se pueden ver algunos que tienen una barba gigante, un pelo enorme, y es porque quieren solamente dedicarse a servir a Dios. Pero eso ya hoy en día ya no tiene sentido. Por ejemplo, dicen algunos que Juan el Bautista también podía ser otro, ¿sabes? Pero ya hoy en día el voto va por dentro, no hay que dejarse crecer los pelos. La Biblia dice que el pelo excesivamente largo en el varón es deshonra, dice 1 Corintios. 1 Corintios dice que el pelo excesivamente largo en el hombre, dice que es vergonzoso, lo dice 1 Corintios, ¿no? Así como la mujer que se rapaba el pelo 100% era vergonzosa porque eran las prostitutas. Hoy en día es al revés, las religiosas se cortan el pelo. En Corinto las prostitutas se rapaban el pelo. Entonces cuando iban al culto y se habían convertido, Pablo dice que tenían que cubrirse para no deshonrar a sus maridos, para que la gente no supiera que su mujer había sido una prostituta. Pero cuando te crecía el cabello, le dice en lugar del velo, a la mujer se le dio el cabello, pero si se lo corta, entonces tendrá que cubrirse. Pero si tiene el cabello, no tiene por qué cubrirse. Los religiosos han cambiado todo y hoy en día se cubre la religiosa, antiguamente no se cubría y lo han puesto todo al revés. Lo han puesto todo al revés, ¿sabes? Pero en el caso de Sansón, él no se podía cortar el cabello porque él había hecho un voto de consagración al Señor. Entonces cuando le cortaron el pelo, no es que en el pelo estuviera la fuerza, sino era como decir, ya he cortado mi comunión con Dios. Y al cortar su comunión con Dios, estaba perdido. Ya era como uno más. Hasta que otra vez le volvió a crecer el pelo y fue cuando otra vez comenzó a orar.
Invocó el nombre del Señor y pudo tumbar todo el templo, y dice la Biblia que más murieron en su muerte que en vida. ¿Sabes? Así que bueno, pueden tener la completa seguridad de que el Señor caminó por este camino. Y han pisado el lugar donde sus discípulos caminaron y por aquí estuvo el Señor. Ahora imagínense lo que es ir caminando hoy, por ejemplo, con este calor de aquí a Jerusalén, o volver. Pero ¿cuántas veces vemos al Señor en Capernaum? Lo vemos en Samaria, mañana lo vemos en Jerusalén, pasado lo vemos en Galilea, mañana lo vemos en... Era continuo, era continuo. Ahora nos vamos en coche, tranquilos, sentaditos, pero era todo caminar y caminar y caminar y caminar. Así que si sacáramos un cálculo de todo lo que caminó el Señor, nos quedaríamos sorprendidos. Por eso tenían que estar en plena forma esa gente. Porque aparte en aquellos tiempos no se comía tanta porquería como hoy en día, y además se comía 2 veces al día nada más. Y entonces era gente que se mantenía en forma, se mantenían en forma, seguro, sin lugar a dudas. Ustedes cuando se vayan de aquí se van a ir en plena forma. Después se van a echar a perder otra vez en Bélgica, pero bueno. Pero lo quemas. Aquí comes pero caminas. No como ahí que comes y te vas a dormir.